Lo que, lo que yo voy a presentar con este título, que muchos de ustedes seguramente habrán percatado de que no es un tema de mi especialidad, ¿no es cierto? Un sistema tributario y de asignación de la renta nacional para un orden institucional fundado en los principios de subsidiariedad y de solidaridad. No es un tema específico en el cual lo tributario y la distribución de la renta nacional tenga yo competencias especiales, pero que pensando en la importancia de identificar algunos elementos que puedan gatillar a nivel político una transformación importante, siguiendo una intuición, una idea que Howard Richards le escuché alguna vez, tiempo atrás, el tema tributario puede ser importante, si uno lo piensa de un modo nuevo, para gatillar transformaciones mucho más profundas que trasciendan hacia otros campos de la vida social. Lo que yo voy a presentar tiene tres partes. Una parte son los fundamentos teóricos de la propuesta, que los tengo, diría yo, bastante elaborados. La segunda parte es la propuesta misma, que es todavía una idea general, no desarrollada en sus aspectos particulares, pero esbozada al menos, y disponible, digamos, para que sea trabajada y pensada más a fondo y con más detalle. Y como punto tercero, la viabilidad de la implementación de una propuesta de este tipo. Ahora, ese orden que parece lógico, yo aquí en la presentación lo voy a alterar, porque voy a presentar el tema al revés, es decir, voy a comenzar con algunas observaciones sobre la viabilidad de un cambio profundo y extendido, como el que se quiere proponer en este trabajo. Y esto porque si no fuera viable un cambio, poco sentido tiene elaborar una propuesta. Ahora, esto de la posibilidad de un cambio importante, radical, es necesario dilucidarlo, especialmente hoy día, cuando cunde la idea de que las transformaciones de fondo no son posibles, porque el sistema lo tiene todo amarrado, porque no podemos salirnos del curso establecido, que tendría consecuencias en los desequilibrios macroeconómicos, en la estabilidad de las instituciones, incluso en la estabilidad democrática. Entonces, sobre esto se insiste tanto, digamos, de que no podemos cambiar la realidad, que se ponen ejemplos, ¿no es cierto?, deplorables, como el de Venezuela, y otros ejemplos que han fracasado, y de ahí cunde esta idea de que no podemos realmente pensar en transformación. Por esto que yo voy a partir con algunas observaciones preliminares sobre la viabilidad de un cambio político importante. Quienes somos mayores de 60 años, tenemos la experiencia directa de que son posibles, en Chile tenemos la experiencia de que son posibles transformaciones serias, profundas, radicales incluso, en la organización política, económica y social. Transformaciones que modifican las relaciones entre la economía, la sociedad civil y el Estado. Primero conocimos transformaciones en versión social cristiana, con la Revolución en Libertad del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Conocimos allí, ¿no es cierto?, la reforma agraria, la promoción popular, la ley de organizaciones sociales, un cambio importante en el concepto de la propiedad privada que determinó el carácter social de la propiedad. Cambios que los vimos, que fueron posibles, que se realizaron.
Después, en versión socialista, con la vía chilena del socialismo, el gobierno de Allende, ¿cierto? Se creó un área extendida de propiedad social, de empresas. Se organizaron juntas de abastecimiento y de precios para cambiar los modos de distribución y de consumo. Y varias otras, ¿no es cierto?, transformaciones que conocimos. Y después, en versión neoliberal, con la silenciosa del gobierno militar, vimos una reducción del tamaño del Estado y de las funciones del Estado, la creación de las AFP, las ISAPRES, la mercadización de la economía, etc. Aquí a mí no me importa determinar si algunas de ellas o todas ellas fueron procesos positivos o negativos, sino destacar el hecho de que fueron 3 procesos políticos que pusieron en marcha cambios importantes, estructurales, que afectan la organización política, económica, social de la sociedad chilena y por lo tanto que nos enseñan que son posibles transformaciones de importancia. Estos mismos días, acá en Chile, estamos observando 2 procesos legislativos que demuestran que técnicamente, al menos, me refiero a la técnica jurídica y a la técnica legislativa, que técnicamente es posible y relativamente fácil hacer 2 cosas esenciales, que yo voy a retomar posteriormente en otro ámbito en la propuesta. Una, que es posible crear impuestos que no van al Fondo Común del Estado, sino a una institucionalidad pública o civil autónoma que se crea ad hoc para recibir y gestionar esos recursos. Es el caso de la reforma de pensiones, que estaría creando un impuesto a las empresas del trabajo del 4% sobre las remuneraciones, que será administrado, parece, en un ente público autónomo. Y el otro hecho es que se está viendo en la ley en la discusión, por lo menos de la ley de la reforma tributaria, que se establece un impuesto que no iría al fisco central, sino directamente a entidades inferiores, como serían en este caso las regiones, y podrían ser otras entidades, las administraciones municipales, por ejemplo. Ahora, eso que técnicamente se nos muestra como posible, se convierte también en políticamente viable cuando cuenta con una gran mayoría social y con voluntad política que lo apoyan. Esos 2 ejemplos anteriores o recientes de lo que está ocurriendo en Chile son cambios mínimos, ¿no es cierto? Pero no insignificantes, en el sentido que no tengan un significado. Lo importante de ellos es que nos muestran que son posibles en esas mismas direcciones transformaciones mucho más importantes, como las que quiero sugerir, digamos, más adelante en la propuesta. Una propuesta que, como se basa en este tema, en sí misma no parece, digamos, revolucionaria, una gran transformación, pero que, en mi opinión, si se implementara, podría gatillar nada menos que un nuevo orden social y político, propio de una nueva civilización, me atrevo a decir, y que son perfectamente posibles si las pensamos, las difundimos y las elaboramos técnica y políticamente. Si yo tuviera que enmarcar esta propuesta en una corriente política en la que confluyan diferentes sectores que podrían de alguna manera vincularse con ella, podría hablar de una especie de liberalismo social solidario, que podría
concitar una amplia adhesión ciudadana y que posiblemente sería aceptable para diferentes orientaciones políticas, socialcristianas, liberales, socialistas y solidaristas. Y en cuanto a la viabilidad económica de una propuesta de este tipo, se basa, en principio, en que no implicaría un aumento de los impuestos, sino una reorientación de ellos en los mismos volúmenes actuales de la renta pública y de los impuestos, que reorientados de esta manera podrían tener un efecto de una muy superior eficiencia en la solución de los problemas. Esto de que no implica un aumento en la carga tributaria es importante porque en general, en el contexto actual, no son muy viables impuestos nuevos que generan incertidumbre, que limitan las inversiones y el crecimiento, que hacen que los capitales huyan, ¿no es cierto?, de los países en busca de otros que les ofrezcan mejores condiciones competitivas. Entonces, esta propuesta que yo hago no tiene que ver con ningún tipo de aumento de las tributaciones, que podrían ser necesarias, pero no es el tema, sino que busca reorientar el modo en que se efectúan los tributos y quiénes son los que los administran. Fundamentos teóricos de la propuesta. En la civilización moderna actual, que está en crisis, en la opinión mía y de muchos, el Estado ha venido asumiendo crecientes funciones, progresivamente, pero ineluctablemente, para el cumplimiento de las cuales funciones se apropian de un porcentaje cada vez más alto de los ingresos que generan las empresas, las personas, estableciendo siempre, poco a poco, nuevos impuestos. Lo que explica esta tendencia al incremento constante de los impuestos, en mi opinión, es la crisis que experimenta el mismo Estado, que no siendo capaz de resolver los graves problemas de la pobreza, la inequidad social, el deterioro ambiental, las migraciones, el orden público, la gobernabilidad, argumenta la necesidad de disponer de mayores ingresos para hacer frente a esos problemas que no puede y que no sabe cómo resolver. Y mientras más crece el Estado, más costoso es para la sociedad y también, en cierto sentido, se torna más burocrático, más ineficiente, más corrupto, contar con más recursos, con más fuentes, y también menos aceptado y legitimado socialmente. Yo he postulado siempre, en muchos escritos, en fin, que un nuevo orden social y político, esto que llamo una nueva civilización, no debe estar centrada en el Estado ni en el mercado capitalista, sino en la sociedad civil organizada que recupera el control de sus recursos y de sus condiciones de vida. No significa, por cierto, esto que no deba existir el Estado, pero significa que requiere una transformación, una reforma del Estado importante, y que esté orientada a que cumpla con mayor eficiencia menos funciones que las que ha asumido en la civilización moderna. Del mismo modo, también va a continuar siempre funcionando el mercado, pero reorganizado, democratizado, con mayor participación de la sociedad civil. Entonces, es aquí que surge la pregunta que está implícita en el título de este conversatorio. ¿Cómo pudiera ser la asignación y distribución de la renta nacional y el sistema tributario en una sociedad que transite hacia ese mundo con
un Estado reformado, más eficiente, tal vez más pequeño, y con un mercado menos oligárquico, más democrático. Lo que parece en principio lógico desde este punto de vista es que habría que romper el círculo vicioso que lleva al crecimiento del Estado, que al proponerse al apropiarse de un porcentaje creciente de la renta nacional y de los impuestos, se convierte también en cada vez más necesario, en la misma proporción en que crece y que se torna más ineficiente. Porque mientras más recursos tiene, quiere más poder, pero al mismo tiempo no vemos que sea más capaz de resolver realmente los problemas. Entonces, en mi opinión, es necesario abandonar esa suerte de reflejo condicionado, según el cual ante cualquier problema se plantea como respuesta que sea el Estado el que lo resuelva. Para ello, entonces, es necesario encontrar soluciones nuevas a esos graves problemas de la pobreza, la equidad, el medio ambiente, la gobernabilidad, el orden social, que actualmente se supone que los deba resolver el Estado. Entro aquí a los principios sobre los cuales se basaría esta propuesta. El principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, del cual se ha hablado mucho en Chile en los últimos años, ha sido mal entendido por el neoliberalismo, en cuanto lo limita al hecho de que el Estado asuma subsidiariamente la solución de los más graves problemas de la pobreza y que atienda la educación, la salud, la previsión de quienes no pueden resolverlos por sí mismos. O sea, el Estado subsidiario focalizado, el Estado en resolver los problemas más graves que no se pueden resolver a nivel de la sociedad. Pero el principio de subsidiariedad es mucho más amplio, más complejo y más rico que eso. Fue formulado originalmente por el pensamiento social cristiano, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Joseph Lebré, las encíclicas sociales de los papas, en Chile Jaime Castillo, un abuelo cristiano, muchos años atrás, con quien me tocó trabajar durante un par de años, con quien hice mi tesis de licenciatura. En el IBET. En el IBET, sí. Con todo, será, o fue, digamos, en la encíclica de Pío XI, 40º año, sobre la restauración del orden social, donde se formula el principio de subsidiariedad católico en su versión más difundida, que establece, comillas, no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar por su propio esfuerzo e industria. Así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y perturbación del orden social, quitar a las comunidades inferiores, menores e inferiores, lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una entidad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. Lo que establece este principio de subsidiariedad es que la sociedad se constituya desde lo menor a lo mayor, desde la base hacia arriba, partiendo de las personas, las familias, las organizaciones intermedias, las comunas, las regiones, hasta finalmente el Estado y los organismos internacionales por sobre ellos. Establece el principio de subsidiariedad que todo lo que puede realizarse a nivel menor quede bajo su responsabilidad, de modo que tenga la oportunidad de desarrollarse con autonomía y de potenciar sus propias capacidades al hacer frente a esas necesidades y a esos problemas. Ahora, lo que en un nivel menor o más bajo no puede resolverse, pasa bajo la responsabilidad de un nivel inmediatamente superior generado desde el nivel inferior.
y así sucesivamente, con el resultado de que el Estado se encargue de aquello que no pueda ser resuelto por las personas, las familias, las organizaciones intermedias y las comunas y las organizaciones públicas menores. Una formulación complementaria del principio de subsidiariedad de origen anglosajón establece lo siguiente, que también es interesante, que un asunto de interés social o público debe ser asumido y estar bajo la responsabilidad de una autoridad normativa, política o económica, la más próxima al objeto del problema o al tema de referencia. Así, por ejemplo, para los problemas de salud, según esa versión del principio de subsidiariedad, conviene generar una autoridad generada por los médicos, desde el ámbito de la salud. Para la educación, una autoridad generada por los educadores. Para la ciencia, por los científicos. Para el mundo del trabajo, por los trabajadores y las empresas. Quiero recordar, y es importante decirlo para calibrar también la pertinencia del principio, que el principio de subsidiariedad es uno de los principios sobre los que se sustenta la Unión Europea, establecido en el Tratado de Maastricht, que lo establece como uno de los criterios fundamentales del funcionamiento de la Unión Europea. Otra cosa que se aplique, no lo sé, pero está en la Carta Magna, digámoslo así, de la Unión Europea. Y en Chile también está, y es el contenido nada menos que del artículo 1 de la Constitución Política de la República, que lo establece en términos muy parecidos a los que se establecieron en la Unión Europea. A leer textualmente, artículo 1. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Bien de comillas. Bueno, el principio de subsidiariedad se conecta directamente y estrechamente con el principio de solidaridad. El principio de solidaridad, ¿qué es lo que establece? Establece que las personas se asocian solidaria y cooperativamente cuando por sí solas no pueden enfrentar una situación o problema que las afecta. Que las personas, las familias, las organizaciones intermedias se ayuden y colaboren unas con otras, potenciando de ese modo sus capacidades de enfrentar sus necesidades, cumplir sus aspiraciones, realizar sus proyectos. Es el principio del que surge el que yo llamé el factor C, o sea, que la unión de conciencia, de voluntades, de emociones y de recursos en función de un objetivo compartido potencia el logro de esos objetivos. ¿Cómo ver este principio? Fortaleciendo a los integrantes por su pertenencia a la comunidad y potencia a las comunidades por su efecto integrador y unificador de las voluntades y conciencias de los que participan. Establece también el principio que las organizaciones mayores, desde el Estado hacia abajo, están para apoyar y fortalecer a las unidades menores hasta llegar a las familias y a las personas. Por todo esto que digo, se entenderá que el estatismo, entendido como aquella tendencia a responsabilizar al Estado de la mayor cantidad de temas, problemas y asuntos, es la negación completa de los principios de subsidiariedad
y de solidaridad. Por tres razones básicas. Porque si se atribuyen al Estado solución de problemas que la gente podría resolver más abajo, estas se atrofian, no despliegan sus capacidades para desarrollar. Segundo, porque si se asignan al Estado las responsabilidades de resolver los problemas que podría resolverse más abajo por la sociedad, las personas terminan siendo dependientes del Estado, dependen inevitablemente del Estado. Y en tercer lugar, porque de esa manera el Estado va a concentrar todo el poder, y implicando eso una pérdida de poder de las personas y de la sociedad. Estos dos principios son, entonces, en mi opinión, esenciales para un buen orden social y político. Significa que en un nuevo orden social y político son las personas, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y un Estado entendido en términos subsidiarios y solidarios quienes deben asumir la responsabilidad de atender tan importantes asuntos como son la educación, la salud, el cuidado del ambiente y del territorio, etc. Sobre todas esas complejas cuestiones que el Estado tan concentrado no logra superar, hemos propuesto, muchos, distintos caminos de salida basados en la solidaridad civil, en la organización de comunidades, el desarrollo de la economía solidaria, nuevas formas de educación y de otras iniciativas. Pero si la solución de problemas actualmente mal resueltos por el Estado significa que funciones que actualmente cumple el Estado deben ser asumidas por instancias públicas, no estatales, surge la cuestión del financiamiento de esas funciones y en particular la necesidad de implementar un sistema tributario y de asignación de la renta nacional diferente al sistema tributario que actualmente concentra en el Estado los recursos que la sociedad pueda disponer para enfrentar esos problemas. Entonces, llego a la idea de la propuesta. Ténganse en cuenta que el Estado obtiene actualmente financiamientos provenientes de 4 fuentes principales: las rentas territoriales, mineras, contribuciones de bienes raíces, ingresos por concesiones, aranceles aduaneros, etc. 2. El IVA y los impuestos que tributan las personas y las empresas. 3. Las multas. Y 4. Activos propios que generan beneficios directos para el Estado. La idea de un nuevo sistema de tributaciones y de asignación de las rentas nacionales apunta, en mi propuesta, a que una parte significativa de los ingresos que actualmente obtiene el Estado sean recibidos directamente y gestionados directamente por entidades públicas menores, organizadas según el principio de subsidiariedad, y por entidades de la sociedad civil más próximas a los problemas, de acuerdo al segundo modo de entenderse el principio de subsidiariedad, las que asuman aquellas funciones que ya no cumplirá el Estado central. Mi propuesta se basa en parte también en el modelo analítico que yo elaboré desde la economía y que llamé teoría económica comprensiva, que distingue 6 factores necesarios para producir, reproducir y ampliar la vida de las personas y de la sociedad en todas sus necesidades y aspiraciones. Esos factores son el trabajo, o sea, los trabajadores, el financiamiento, o sea, quienes aportan el capital, los medios materiales, o sea, la naturaleza y los componentes físicos y biológicos, la tecnología, o sea, el conocimiento y sus aplicaciones técnicas, la administración o gestión que cumple a nivel, y el factor C, o sea, la comunidad organizada. Esos 6 factores participan en la producción del valor y en la reproducción de la vida, y siendo ellos indispensables, es necesario que se les asegure su mantenimiento, su reproducción y su expansión
cuantitativa y cualitativa. Y para ello debe asignárseles a cada uno partes del valor que contribuyen a generar. En la actual sociedad, en el mundo actual, el valor económico que produce una economía se distribuye normalmente en tres partes. La que recibe el capital, como ganancias e intereses, la que recibe el trabajo, como salarios y remuneraciones, y la que recibe el Estado, como impuestos que tributan, en fin, las cuatro fuentes que señalé. ¿Y qué es el Estado? El Estado, con esos ingresos, asigna jerárquicamente, o sea, de arriba hacia abajo, las partidas de recursos para solventar la reproducción del trabajo, de la naturaleza, el cuidado del ambiente, del territorio, el conocimiento, financia la ciencia, la comunidad, financia la salud, el deporte, la recreación. O sea, el Estado recibe todo y asigna con criterios políticos, digámoslo así, hacia abajo, con la natural presión permanente de los interesados en captar parte de esa renta, ¿no es cierto?, para que les toque una porción más elevada. La idea que yo traigo, ¿no es cierto?, es que un nuevo ordenamiento tributario y de asignación de las rentas nacionales, que sería propio de una civilización, de una sociedad que no sea estatista ni capitalista, sino que esté más centrada en la sociedad civil, es que esos ingresos que actualmente recibe el Estado, por las distintas fuentes que los obtienen, sean repartidos y sean recibidos directamente por un conjunto organizado según los principios de subsidiariedad y de solidaridad, un conjunto de entidades que representen a esos 6 importantes elementos: el trabajo, la naturaleza, el conocimiento, la comunidad, el Estado, etc. Esto significaría un sistema tributario en que las empresas y las personas, manteniendo el actual volumen, principio, ¿no es cierto?, de sus impuestos, los paguen, los transfieran directamente en partes definidos en alguna proporción a diferentes receptores. Por cierto, al Estado, responsable de las funciones de administración general, seguridad, justicia, bienes nacionales, etc. El Estado hay que seguirlo financiando. Pero además, una institucionalidad autónoma y descentralizada responsable del cuidado de la biosfera y del medio ambiente. O sea, que se cree una instancia a cargo de ese gran tema. Tercero, una institucionalidad autónoma y descentralizada responsable de las relaciones laborales. Una institucionalidad autónoma y descentralizada responsable del desarrollo del conocimiento, de las ciencias, de las tecnologías. O sea, una entidad a cargo del desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Otra institucionalidad autónoma en la forma en que son autónomos muchos organismos hoy día, ¿no es cierto?, que son generados de distintas formas, pero descentralizada, responsable de la educación, otra de la salud y de la previsión social. ¿Cuánto destinar a cada uno de estos sectores o ámbitos de gestión? Podría establecerse naturalmente por acuerdo político a nivel nacional, e incluso puede pensarse que algún porcentaje puedan decidir con autonomía las empresas y las personas según sus propias preferencias, o sea, destinar, no sé, con 5% de las tributaciones, yo lo prefiero destinar a la ciencia, o otro lo prefiere destinar al cuidado del ambiente, etc. Uno puede pensar en distintas alternativas. Termino volviendo a la cuestión del comienzo sobre la viabilidad de la implementación de un cambio como este. Solo muy brevemente 5 observaciones. Entendiendo que esta es solo una propuesta conceptual, es obvio que cualquier implementación práctica exigirá estudios y elaboraciones
cuidadosas y atentas y detalladas que corresponda que realicen los entendidos en la materia, ¿no es cierto?, en los distintos campos y que sean difundidas políticamente. 2. La implementación de un cambio como este requerirá desplegarse como un proceso paulatino y progresivo de tránsito desde el sistema actual a un sistema nuevo. En tal sentido, por ejemplo, las rentas nacionales podrían ser mantenidas por el Estado central, mientras que las rentas territoriales y las contribuciones de bienes raíces se descentralicen. Y son posibles diversas articulaciones en un proceso gradual de implementación. 3. Será indispensable desarrollar dinámicas de aprendizaje de parte de los ciudadanos y por las entidades inferiores que se vayan creando, esa nueva institucionalidad, a fin de que puedan asumir con eficiencia las responsabilidades que le corresponden en sus distintos ámbitos de acción. 4. Será necesario también realizar adecuaciones y transferencias del personal actualmente centrado en las entidades responsables de esos distintos temas en el Estado central hacia las instancias de más abajo, ¿no es cierto?, de tal modo que las competencias que ellos tienen sean aprovechadas en un nuevo sistema. Naturalmente ahí hay resistencias que seguramente surgirán, pero bueno. Y la quinta aspecto de viabilidad es que un cambio como este no puede esperarse de alguna generosa concesión que realicen quienes ejercen actualmente el poder, que por propia voluntad decidan desprenderse del poder que tienen, porque eso no va a ocurrir, porque el interés y la tendencia predominante en la clase política y en la burocracia estatal apunta en sentido contrario. O sea, sería indispensable, por lo tanto, que las organizaciones y comunidades de la sociedad civil y los grupos profesionales más próximos a los respectivos campos o problemas, ¿no es cierto?, la educación, la salud, la ciencia, el trabajo, se organicen y desplieguen procesos de empoderamiento social y que exijan recuperar el control de los recursos a los que tienen derecho y que actualmente se encuentran concentrados en el Estado. En este sentido, la idea no se trata de presionar para que el Estado les provea de más recursos sectoriales, que es lo que ocurre actualmente, sino presionar para que estos les sean transferidos directamente por los ciudadanos y por las empresas contribuyentes en un nuevo sistema tributario y de asignación de la renta nacional. Esa es mi borrador de propuesta, mi idea general, que esperaría, digamos, sus comentarios, observaciones, críticas, sugerencias, algunas hoy día. Vamos a poner esto también en la página para que lo puedan ver con más calma, sugerencias que puedan realizarse también a lo largo del año, para que en el momento final del Congreso tenga yo algo muy consistente que presentar.